María, Madre de Jesús y los dogmas marianos de la Iglesia. Este tema tiene estos tres objetivos que están acá. Fundamentalmente es comprender quién es la persona de María en el plan de salvación, en la vida de Jesús y en la vida de la Iglesia, identificar los dogmas o creencias más comunes que tiene el pueblo cristiano en torno a la figura de María, y también profundizar en aspectos de la oración del Santo Rosario en cuanto a su origen histórico y a la estructura y el modo de rezarlo con sus misterios, los cuatro tipos de misterios, y también con las oraciones claves que son la Salve, el Padre Nuestro y el Gloria al Padre. Están esto mismo estructurados los contenidos, y aquí vemos en la pantalla a la derecha las diapositivas que corresponden dentro de esta presentación a los temas, y las últimas diapositivas corresponden entonces a la evaluación que hay que hacer al taller. Hay que responderlo ahí mismo. Muy brevemente vamos a pasar por las diapositivas y vamos a ver que la número 1 y la número 2 nos hablan del anuncio del arcángel a María, que será la Madre de Dios, el diálogo que se establece con ella y cómo María finalmente asume y se entusiasma con la idea, diciéndole sí, que se haga en ella según la palabra del ángel. Eso dará origen a la concepción virginal de María, eh, y por eso mismo, ¿no es cierto?, a la encarnación del verbo de Dios por primera vez toma la condición humana. Entonces María es la madre de Dios, pero de un Dios encarnado, y la parte humana de Jesús, la parte humana de Cristo, María es madre de ello. Ese es el dogma más importante y en el cual todos los otros tienen sentido y consistencia. En una segunda parte tenemos cómo aparece María en los evangelios, su presencia, que es discreta, es muy poco, pero con suficientes pasajes del evangelio en que se va marcando su personalidad, su presencia y su naturaleza, ¿no? La vemos, por ejemplo, en las bodas de Caná, de Galilea, cuando incita a Jesús a hacer el milagro de transformar, aquí está el icono de este dibujante español, Fano, genial. Está transformando Jesús las, el vino, el agua, en vino, ¿no? Un pasaje muy importante. Eh, Cuando reprenden a Jesús, ¿no? Y Jesús les dice, eh, en la salida del templo de Jerusalén se había perdido. Jesús le dice una cosa que, ¿qué se meten ustedes si yo estaba en la casa de mi padre? Dice que en la escritura que María no había entendido, me refiero a la cita de abajo, la de San Lucas 2:19, pero ella conservaba esas cosas y las guardaba en su corazón. Aquí tenemos a María como testigo ante la cruz de la película, de una película reciente de la Pasión de Cristo. La tenemos ante la cruz con un inmenso dolor, y aquí la tenemos en otro momento en el cenáculo, cuando está presente junto a la iglesia, cuando desciende el Espíritu Santo. Bien, tercera parte de este tema son los antecedentes y las reflexiones de los padres de la iglesia, conocidos como los patrísticos, que fueron preparando una doctrina en torno a la persona de María, que finalmente terminará en los dogmas marianos. Esto comienza, ¿no es cierto?, en el siglo II, ya con San Justino, que defiende la concepción virginal de María, y San Ireneo, que propone un paralelismo entre las figuras de Eva, María por una parte, Eva la mujer antigua, María la mujer nueva, y Adán el hombre antiguo y Cristo Jesús el hombre nuevo. Interesante también el texto Transitus, un texto apócrifo que explicaba la muerte de María y su asunción en cuerpo y alma a los cielos. En la Edad Media ya tenemos el Concilio de Letrán, anuncia la perpetua virginidad de la Virgen, de María,
y el Concilio de Trento, que sanciona la total exención del pecado. Esto ya va anticipando el dogma de la Inmaculada Concepción. Eh, Se discute mucho entonces, por ejemplo, pero lo más importante como criterio es que en los méritos de Jesús, el Cristo convenía a la economía de la salvación. Este es un argumento reiterado en la tradición de la Iglesia, que María tuviera esas características, ¿no? Eh, que la señalan en los dogmas. Virgen perpetua, nace sin pecado original, madre de Dios, etcétera, para ser la madre de Dios. Eh, el dogma de la Inmaculada Concepción precisamente dice eso, ¿no? Que María nace sin pecado, y vive, bueno, se desprende de eso también, que toda su vida no pecó, ¿no? No significa que ella no tuviera tentaciones, porque el mismo Jesús también las tuvo, y eso está registrado en la Escritura, en todos los evangelios sinópticos. Pero María, lo que ocurre es que su corazón estaba completamente convertido, era una mujer del Espíritu, totalmente convertido a su Hijo, y por lo tanto la mantenía y la conservaba en la gracia del Señor. Acá tenemos un resumen de los dogmas principales de la Mariano de la Iglesia Católica sobre María, y están indicados con una flechita roja con una explicación a la derecha. No vamos a insistir porque ya lo hemos tocado. Sin embargo, llama la atención donde dice intercesora en auxilio de la fe. Esto es una una tradición muy arraigada en el pueblo cristiano. María como mujer creyente que intercede y nos protege con su manto de ternura, de amor, de contención, madre de los desvalidos, madre del consuelo, y esto da origen también a muchas advocaciones a la Virgen María. Muchas de las procesiones, las grandes oraciones que se hacen, se le piden a ella milagros, que interceda por penas de amor, por penas de cesantía, por penas, etcétera. Ante las catástrofes también, no olvidemos en los tiempos de la colonia, todo este mundo muy cristianizado, la recurrencia a la María como intercesora. No es un dogma propiamente tal. Bien, pasamos al último punto, que es la oración del Santo Rosario, que tiene ella una estructura definida, como ya lo anticipábamos al comienzo. Cómo se inicia ya en el año 800, siglo IX, después de Cristo, se crea el Salterio de los laicos. Los laicos en esa época en Europa, muy cristianizadas sí, pero también muy analfabetos y muy ignorantes, no sabían leer. En ese tiempo las iglesias, todo el mundo llegaba a la iglesia, se hacía en latín, la misa se hacía en latín, entonces la gente no entendía nada, ¿no? Y se necesitaba darles un mayor culto, una mayor algo que pudiera, en lo cual se pudiera afirmar la fe, y la oración reiterada del Padre Nuestro y de las Ave María parece que fue la fórmula ideada. Y esto está asociado a los 150 salmos que tiene la iglesia, y que la iglesia de ese tiempo, y que tiene, digamos, la Biblia, ¿no? Israel, digamos, los 150 salmos del Antiguo Testamento, que también pasaron a la iglesia, pero desde esta época se asocia a la presencia de María, como ella es una mujer privilegiada por ser la madre del Señor, que comprendió muy bien en su corazón todo el tránsito, todo lo que hace Jesús en vida, ¿no? Cómo prepara el plan de salvación. Esto tiene un desarrollo, ¿no es cierto? Y llega acá, como dice al final, en el año 2002, el Papa Juan Pablo II prepara los últimos misterios luminosos del Rosario. Antes son los misterios gozosos, lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, dolorosos y gloriosos. Vamos a pasar a los misterios del Rosario, y los vamos a señalar así brevemente. Cada palabra tiene una lista, ¿ya? Siempre son 5 de cada cual, y vemos las palabras. Me voy a detener en las palabras. Gozo.
gozo. La fe es una alegría profunda, es algo que llena el alma. Eso lo experimenta María a concho, ¿ya? Es una niña feliz, eh, digamos que se la juega y que tiene momentos de intensa alegría. Y estos están detallados aquí. Pero también no todo es gozo. Tenemos el dolor. Varios dolores de cabeza, digamos, incomprensiones, resistencias del mundo, eh, cosas así. Pero fundamentalmente aquí el dolor está centrado en el sufrimiento de Jesús, ¿ya? Eh, el sufrimiento de Jesús en el cual también María le llega como madre. Ella no puede impedir que Jesús eh, haga su plan, pero sí, cuando ya está viendo, sí lo acompaña hasta el final, ¿no? Ahí dice, está presente en la cruz, María está presente. Los misterios de gloria, porque también hay algo que es fundamental, la gloria a Dios, que significa el reconocimiento de la grandeza de su misericordia, la grandeza de su amor, hasta dónde muestra el amor que nos tiene y el amor que salva, el amor que sana, ese amor de sanación que se expresa en los milagros, pero que fundamentalmente se expresa en el triunfo definitivo del amor sobre la muerte, ¿no? Y aquí entonces están estas figuras en que María sí participa, ¿ya? Y está asociada a la fuerza, al ímpetu del Espíritu Santo. Y los misterios luminosos, que está asociado a momentos en que se muestra con toda claridad la potencia, el designio salvador de Jesús. ¿Ya? Entonces está, por ejemplo, el bautismo, que es un momento fuerte. Jesús se hace bautizar en el Jordán, y en el Jordán, digamos, hay una teofanía, Dios se muestra y dice, este es mi hijo, escúchenlo, ¿ya? En él yo soy feliz, en él mi alma se complace. Está también, ¿no es cierto?, el primer gran milagro de las bodas de Caná, el reino de Dios, el anuncio y la transfiguración de Jesús, y la Eucaristía como luz. Esto es interesante, ¿ya? Ya lo vamos a ver ojalá dentro del año algún punto más sobre la Eucaristía. Acá tenemos el rezo del rosario como estructura, ¿ya? Hay varias formas de hacerlo. Se aconseja mejor en los niños, en los jóvenes que no tienen mucha práctica, practicarlo con un denario, que sería las primeras 10 Ave María con un Padre Nuestro, con la señal de la cruz y el Gloria, ¿ya? Y ateniéndose a los misterios del día, como corresponde. Vamos aquí a la estructura, propiamente tal. Voy a explicar el dibujito. A ver, vemos ahí, por ejemplo, que hay unos puntitos más gordos, ¿no es cierto?, que señala y Gloria. La oración de Gloria marca unas 10 Ave Marías y el inicio del Padre Nuestro, que da origen a los al segundo misterio, al tercer misterio, hasta cuarto misterio, ¿ya? Bien. Y ahí tenemos entonces la estructura, cómo se comienza. Se comienza con el Gloria, los 3 Ave Marías, un Padre Nuestro, se anuncian los misterios y se va dando la vuelta hasta finalizar. Por último, vemos acá, yo lo recogí de una imagen de internet que me gustó muchísimo, que dice que cuando se reza el rosario, cada misterio, cuando el alma de uno se concentra en un misterio, eso tiene un fruto espiritual, un crecimiento espiritual. Entonces aquí es cosa de detenerse un poquito y meditar en estos misterios, y esto sería un poco en qué me beneficia, en qué evoluciona uno espiritualmente al profundizar en estos misterios del rosario. Vamos a señalar, por ejemplo, a ver, el cuarto misterio gozoso, que dice presentación de Jesús en el templo. Dice ahí que, a ver, ¿esto qué significa? Que San José y María llevan
estaba muy chiquitito, una guagua, Jesús, y lo llevan, ¿no? Pero ¿por qué lo hacen? Lo hacen siguiendo una tradición, una costumbre de Israel de ofrecer el niño a Dios. Esto lo hacían todas las familias piadosas. También hay un registro en el Antiguo Testamento. Muchas citas hablan de esta costumbre. Y la pureza, ¿no? La pureza de alma, decirle al Señor, mira, esto es fruto del amor, ¿ya? Eh, es difícil decirlo con toda la cosa de los dogmas, pero no. Efectivamente, José y María están en un plan de amor, de jugársela por el niño y de educarlo, ¿no? La transparencia de la intención y el seguir fielmente en esa tradición de la, digamos, del pueblo de Israel. Hasta aquí lo voy a dejar, ¿m? Porque cada uno de los grupos de los misterios tiene un beneficio espiritual y esa es la idea. A ver, finalmente hemos llegado a las actividades. ¿Cómo se resuelve? Fíjense que está la pregunta. Son 14 preguntas en total de todos estos 4 puntos que hemos seguido. Y dice una R en rojo. Ahí pues tú escribes, editas el archivo y pones tus respuestas. Ahí con el teclado, ¿no? Fíjate bien también que para entender bien, bueno, de qué se trata la pregunta, ahí está resaltado en cada pregunta. Suponte tú en la 4. ¿Cuál es el tema del texto Tránsitus que se señala en la diapositiva? Ahí te indica la número 7. Pues bien, ¿qué hay que hacer? Hay que ir, aquí te digo, a la diapositiva 7. Vamos a retroceder, ¿no es cierto? A la diapositiva 7. A ver, a la 7. Ahí está. El texto Tránsito se explicaba la muerte de María y su ascensión en cuerpo y alma de los cielos. Esa es la respuesta. Entonces tú vas al final, vamos al final, donde está ahí la pregunta, y ahí es donde habría que poner, en esta parte habría que poner esa respuesta. Acá tenemos las últimas, que tienen la misma dinámica. Te fijas, está la pregunta, ya no está remarcado ni mucho menos, pero sí la respuesta con la letra R en rojo, ¿ya? Y eso es lo que tienes que hacer. Ya vas a tener unas 2 semanas para resolver esta guía ahí mismo y me la envías también por el canal Edmodo. Bien, eso sería todo. Hasta aquí llegamos con nuestra transmisión de este tema sobre María. Bien.